Vamos a continuar con la clase. Con la clase de antiparkinsoniana. Habíamos visto que el Parkinson era un desbalance entre la dopamina que se producía en la sustancia negra, en la parte reticularis de la sustancia negra, ¿sí?, versus la acetilcolina que estaba en la unión del neurotransmisión, ¿sí? Habíamos visto de que teníamos algunas estrategias, como por ejemplo elevar esa levodopa de forma externa, y esa levodopa se ayudaba a elevar con inhibidores de la L-aromatasa de los aminoácidos aromáticos, ¿no es cierto? Y además con inhibidores de la COMT, como el entacapone. Bien, esto generalmente lo usamos cuando el paciente ya está avanzado, y el tiempo de vida de uso de esto generalmente es entre 3 a 5 años. Un poquito más, un poquito menos, dejan de hacer efecto, ¿sí? Versus los efectos adversos que traía, que eran náuseas, taquicardia, hipotensión ortostática, etc. Entonces, tenemos otras drogas, ¿sí? Tenemos otras drogas como estimulantes directos del receptor D2, ¿sí?, que es el receptor dopaminérgico en el cuerpo estriado. No necesita convertirse a dopamina, sino que van al receptor del cuerpo estriado y lo estimulan directamente como si fuera dopamina externa, sin ser dopamina. Ahí tenemos a la bromocriptina, a la pergolida, al pramipexol y al ropirinol, ¿sí? La pergolida está suprimida por producir valvulopatías cardíacas en su uso crónico, ¿sí? Insuficiencias aórticas mitrales, ¿ya? Ya. Tenemos los ergólicos y los no ergólicos. Los ergólicos, la apomorfina, bromocriptina, lisuride, pergolide y carbegolida. ¿Ya? Y los no ergólicos, el pramipexol y el ropinirol. ¿Ya? La bromocriptina es una droga semisintética, se deriva del producto del hongo del cornezuelo del centeno. Es un hongo que parasita el centeno con una formita de cuerno, por eso es el cornezuelo del centeno, ¿sí? Se llama Clavices purpurea porque es rojo, es un cuernito rojo que le ponen al centeno. Se traen 55 alcaloides, de los cuales uno de ellos se modifica químicamente y se obtiene la bromocriptina. La bromocriptina es un agonista del receptor de dopamina D2 que activa los receptores de dopamina postsinápticos y de serotonina. Tiene una semivida de 4 a 6 horas por vía oral. La dosis es de 15 a 300 miligramos por día y requiere administración de dosis bajas de levodopa, ¿sí? Cuando se da bromocriptina damos dosis bajas de levodopa, ¿ya? Actúa sobre la vía negroestriatal, mejorando las funciones motoras de la insuficiencia de dopamina que tiene esta vía, ¿ya? Disminuye también la producción de prolactina, actúa sobre esas dos vías, ¿ya? Sobre esas dos vías dopaminérgicas. Habíamos visto que eran 4 vías dopaminérgicas, ¿no? La de prolactina, la del gatillo, la del sistema límbico y la nigroestriatal. Bien, la bromocriptina actúa sobre la prolactina y sobre la vía nigroestriatal, ¿ya? Actúa en los receptores D2 de dopamina como si fuera dopamina, ¿sí? Regula la conversión de ATP en AMP cíclico y disminuye las funciones motoras, o regula las funciones motoras, disminuye el temblor, y
disminuye la liberación de prolactina. ¿Qué efectos secundarios trae? Trae efectos gastrointestinales, como por ejemplo náuseas, efectos cardiovasculares porque actúa sobre D1 y D2, puede producir cuadros psicóticos debido a receptores de serotonina. Es más propenso en el desarrollo de alucinaciones, confusión y delirio, y sobre todo si lo damos con levodopa. Puede producir hipotensión ortostática y discinesia con menor frecuencia. ¿Ya? La bromocriptina se ha descrito que puede producir fibrosis pulmonar como uno de sus efectos adversos. Entonces hay que tener cuidado en pacientes que ya tienen alguna enfermedad pulmonar crónica. ¿Ya? Hay que dar con cautela en pacientes psiquiátricos, en pacientes cardíacos y en pacientes que tienen úlceras pépticas. ¿Ok? Creo que también aumenta la ludopatía, ¿no? Y una hipersexualidad. Sí. En ambos. ¿Ya? Desencadena psicosis. ¿Sí? En los pacientes, la ludopatía es una adicción. En los pacientes adictos desencadena el craving. El craving es la necesidad de hacer lo que produce la adicción. Entonces, si eres ludópata, la ludopatía. Si eres sexópata, el hipersexualismo. Si eres adicto al fentanilo, te da craving por fentanilo, te da ganas de consumir fentanilo. Entonces, produce el craving. ¿Ya? Craving es la búsqueda de la satisfacción por ese motivo que nos produce adicción. ¿Ya? He cambiado ahorita. No más Coca-Cola. Más barato. Vamos a ver cuánto me dura. Bien. Era panza, pero mucha panza. Bueno, fuera panza de borracho, al menos lo he disfrutado. Pero no, es panza de Coca-Colero. Bien, luego tenemos la mantadina. ¿Ya? Se usa para tratar la enfermedad de Parkinson y condiciones similares como parkinsonismos, ¿ya? Porque puede incrementar la síntesis, la liberación y la recaptura de dopamina de las neuronas residuales, de las que todavía están funcionando, de ese 20-30% de neuronas que sigue viva, que no se murió, que no está dañada. ¿Ya? Es menos potente que la levodopa y sus efectos solo duran algunas semanas, dependiendo de la cantidad de dopamina que se pueda producir o que se tenga en el organismo. Tiene poca acción sobre el temblor distal, pero más efectivo para controlar la rigidez y la bradicardia. ¿Ya? Se puede desarrollar mayor tolerancia también. Se usa para prevenir y tratar respiraciones por influenza. Es un antiviral. Sin mayor éxito, en realidad, como droga de primera línea. ¿Sí? En realidad es una droga de uso laboratorial. Para nuevas cepas de influenza siempre se prueba mantadina, ¿ya? Pero en general no se usa para el tratamiento de la influenza. ¿Qué efectos adversos tiene a nivel del sistema nervioso central? Puede producir inquietud, depresión, irritabilidad, insomnio, alucinaciones, psicosis, cuando se da a altas dosis, ¿ya? Hipotensión ortostática, retención urinaria, edema periférico y sequedad de boca. Contraindicaciones, como produce retención urinaria y edema periférico, está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o convulsiones. Puede aumentar también la presión arterial en algunos pacientes, a pesar de que produce hipotensión ortostática. La presión arterial puede estar elevada permanentemente. ¿Sí? Entonces la mantadina es so-so. El pramipexol y el ropirinol no tienen nada que ver con el hongo anterior y son productos sintéticos. ¿Ya? Van directamente al receptor dopaminérgico del cuerpo estriado D2 y se activan como si fuesen dopamina. Mejoran la actividad dopaminérgica y los síntomas del Parkinson, ya del Parkinson secundario. Mejora radicalmente. Es una de las drogas que mejor
uso se le está dando actualmente, ¿ya? Mejora la bradykinesia, el temblor, la rigidez muscular, mejora las crisis de parkinsonismo. Hay hipotensión ortostática también, náuseas, estreñimiento, vómitos, alucinaciones, insomnio y también producen liberación de prolactina. Provocan discinesias pero menos frecuentes. Los efectos son parecidos a la levodopa con la diferencia que son más duraderos y retardan más el uso del levodopa. Bien, los efectos de la levodopa, como habíamos visto, duran más o menos al comienzo 6 horas, pero a medida que lo vamos usando van bajando su tiempo de vida medio. ¿Sí? ¿Qué pasa si le damos cada 6 horas en un paciente que ya solo le dura 3 horas? Ya habíamos visto el efecto on-off. Bruscamente deja de actuar. ¿Sí? Se produce una crisis. Entonces hay que tener cuidado. Ya habíamos visto el efecto on-off en la anterior clase. ¿Qué debemos hacer? Darle levodopa más frecuentemente y lo intoxicamos. Entonces vamos a combinar levodopa con drogas que duren más tiempo. ¿Sí? Así cuando se acabe el efecto de la levodopa, estas drogas tienen una acción más larga que la levodopa. La bromocriptina dura 8 horas, el pramipexol y el ropitinol duran 24 horas. Entonces cuando se combinan con levodopa no se activa el Parkinson, no se producen las crisis y no se produce el efecto on-off. ¿Qué efectos adversos tenemos? La bromocriptina es el que más efectos adversos tiene y se caracteriza por lo mismo que la levodopa. El pramipexol, es decir, náuseas, vómitos, hipotensión ortostática, taquicardia. El pramipexol y el ropirinol dan menos problemas de hipotensión ortostática, menos náuseas, menos vómitos. Pero el pramipexol tiene 3 efectos, como decía su compañera. Tendencia al juego, aumenta el apetito y aparece hipersexualidad. ¿Sí? Porque afecta el sistema límbico. ¿Ya? Afecta el sistema límbico. Entonces hay que tener mucho cuidado. En pacientes predispuestos hay que evitar el uso de pramipexol. En general estos pacientes lamentablemente son muchos de ellos ya dependientes por su rigidez. Entonces no van a jugar mucho, ¿no? Pero sí aumenta la tendencia al juego. ¿Qué indicaciones tenemos de directos del receptor, de estimuladores directos del receptor? El síndrome de Parkinson y la hiperprolactinemia. Antes se usaba bromocriptina para la hiperprolactinemia. De hecho, en las pacientes gestantes donde se ha suspendido el embarazo, donde no pueden dar de lactar, se usa bromocriptina para reducir la liberación de prolactina. ¿Sí? La bromocriptina sí se usa para eso. Las otras drogas no se usan para eso, solo la bromocriptina. ¿Ya? Luego tenemos inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B o la MAO-B. ¿Qué hacía la MAO-B? Degrada el primer paso para convertirlo en los... sí, está bien, en los dos, lo que está en orina de la dopamina, ¿no? ¿Cuáles son? Dopac y ácido homovanilmandélico. Muy bien. Tenemos la selegilina, ¿sí? Tiene un efecto antiparkinsoniano discreto, mediano, no tan marcado como la bromocriptina ni como la levodopa. Es útil en el Parkinson inicial cuando las manifestaciones son moderadas. Tiene ligero efecto antidepresivo, ¿ya? Porque es un inhibidor de la MAO. A dosis menores de 10 miligramos actúa como inhibidor de la MAO-B, la isoncina que predomina en el cuerpo estriado, sin interferir en el metabolismo periférico de las catecolaminas que predomina la MAO-A. Puede proteger a las neuronas dopaminérgicas y retarda el proceso neurodegenerativo por inhibición del metabolismo oxidativo de la dopamina. ¿Ya? El uso temprano de la selegilina puede prolongar hasta el 50%,
¿sí? Es bastante tiempo. Puede prolongar hasta el 50% del periodo anterior al agravamiento de los síntomas, ¿sí? Lo cual es importante, ¿no? Claro, siempre y cuando se inicie en un periodo temprano, ¿ya? Siempre y cuando se inicie en un periodo temprano. ¿Cómo actúa? Impide que la poca dopamina que tiene el paciente se destruya. La MAOA y la MAOB destruyen catecolaminas. La MAOB sobre todo la catecolamina en el cuerpo estriado. Entonces impide que esa dopamina se destruya y permanece en la unión neuronal. ¿Ya? Ahí está, como dijeron ustedes, la enzima MAOB es la que convierte la dopamina en dopa y ácido homovanilmandílico. ¿Ya? Ahí está mal. Pero si no se metaboliza la dopamina, hay formación de radicales libres que se van a inhibir con el efecto de la seregilina, ¿sí? Y es por eso que es un protector en pacientes jóvenes. Disminuye la producción de radicales libres y disminuye los síntomas iniciales. Es eficaz por vía oral, buena distribución, con un metabolismo hepático completo. Se da cada 24 horas. A dosis elevadas hay alucinaciones como en todos los antiparkinsonianos, pero a dosis terapéuticas menores de 10 miligramos es muy bien tolerada. Menores de 10 miligramos, ¿ya? Indicaciones del tratamiento inicial del Parkinson. Entonces disminuye hasta 50% la progresión de la enfermedad. El tiempo de progresión de la enfermedad es bastante, es para considerar. Y tiene menos efectos adversos que las otras, ¿no es cierto? Anticolinérgicos centrales. Tenemos que son drogas bloqueadoras de la actividad colinérgica del sistema nervioso central, ¿sí? O anticolinérgicos antiparkinsonianos, ¿sí? Son liberados por la falta de demodulación de la dopamina en el cuerpo estriado. Triexifenidilo, biperideno, benzotropina, metixeno, ¿ya? Evitan los efectos colaterales de la acetilcolina. Son drogas que cuando llegan al sistema nervioso central bloquean el receptor M1, impiden la acción de la acetilcolina. Entonces, aunque no haya aumento de dopamina, se va a restaurar el equilibrio de dopamina y acetilcolina, ¿sí? Y esto mejora el parkinsonismo. Entonces, esta sí actúa al otro lado, ¿no es cierto? Al lado de la acetilcolina. Todas las otras actuaban al lado de la dopamina, de receptores, de estimulantes, de inhibidores, ¿sí? De metabolizadores. Esta actúa al otro lado, actúa al lado de la acetilcolina en receptores M1, ¿sí? Impidiendo los efectos de la acetilcolina. Sobre todo las dos primeras. ¿Cuáles son las dos primeras? El triexifenidilo y el biperideno, ¿sí? Actúan mejorando la rigidez muscular y la bradiquinesia. ¿Ya? La benzotropina mejora sobre todo el temblor. El metixeno tiene ese efecto sobre el temblor y la rigidez muscular, ¿sí? No solo tiene un efecto a nivel central, sino también periférico de tipo atropínico. Entonces van a producir midriasis, visión borrosa, aumento de la presión intraocular, sequedad de boca, palpitaciones, taquicardia, estreñimiento y dificultad para miccionar. O sea, no son tan inocuos, ¿sí? Lamentablemente esa es una enfermedad donde se ve dosis-respuesta y dosis-equilibrio de la respuesta que vamos dando. Todos los pacientes usan diferentes drogas y todos los pacientes usan a diferentes dosis, ¿sí? Todos. No hay una estructura fija en el tratamiento del Parkinson.
Se pueden aplicar por vía oral, hay preparados inyectables, ¿sí? Sobre todo el trioxifenidilo y el piperideno. Son sustancias no ionizadas. Una vez que llegan a la sangre se distribuyen a todo el organismo y pasan muy bien la barrera hematoencefálica. Se metabolizan completamente en el hígado y duran aproximadamente 8 horas. Efectos adversos de tipo atropínico, confusión, retención urinaria, cambios de estado de ánimo, serostomía, estreñimiento. A dosis elevadas, como la atropina, produce excitación psicomotriz e incluye alucinaciones. Indicaciones: tratamiento de Parkinson cuando no se pueden controlar bien los temblores. Contraindicaciones: glaucoma de ángulo cerrado, hiperplasia prostática por retención y estenosis pilórica. Beneficios potenciales de los antiparkinsonianos seleccionados. La levodopa, mayor mejoría de los síntomas motores sobre agonistas dopaminérgicos e inhibidores de la MAO-B. La levodopa da mejor mejoría en actividades de la vida diaria sobre agonistas dopaminérgicos e inhibidores de la MAO-B. Efectos adversos como somnolencia, alucinaciones y trastornos de los impulsos da menos la levodopa que los agonistas dopaminérgicos e inhibidores de la MAO-B. Luego vamos a ver la tolcapone, que ya habíamos visto antes, el entacapone. ¿Sí? La tolcapone inhibe de manera reversible y selectiva la COMT periférica y central, coadyuvante de la levodopa y de la carbidopa. ¿Sí? La COMT metaboliza la levodopa en 3-O-metildopa, lo que compite con la levodopa por el transporte activo en el sistema nervioso central. Disminuye las concentraciones de 3-O-metildopa, aumentando la captación central de levodopa y produciendo mayores concentraciones de dopamina en el sistema nervioso central. Disminuye el on-off y es frecuente la diarrea. Además genera hepatotoxicidad, lo que obliga muchas veces a retirar el fármaco. Se tiene que pedir enzimas hepáticas al inicio, a los 3 meses, a los 6 meses y si está todo bien al año. Si en alguno de estos hay elevación de las enzimas hepáticas, se debe suspender inmediatamente. Bien, el tratamiento de los antiparkinsonianos, el tratamiento farmacológico debe retrasarse hasta que los síntomas limiten significativamente las actividades diarias del paciente. Las elegilinas se aconsejan en el tratamiento inicial en pacientes relativamente jóvenes por efecto neuroprotector debido a la inhibición del metabolismo de la dopamina. La levodopa, piedra angular en el tratamiento, siempre debe ir acompañado de un inhibidor de la dopa descarboxilasa como la carbidopa. Siempre. ¿Sí? La levodopa puede producir psicosis, se debe tratar con clozapina y risperidona, por risperidona, que son antipsicóticos. Los anticolinérgicos son útiles para controlar el temblor y la salivación. ¿Sí? Hay nuevos tratamientos como trasplantes de tejidos fetales, talamotomía ventrolateral para el tratamiento del Parkinson, se hace un corte en el tálamo. ¿Sí? La enfermedad de Parkinson suele tener un curso lentamente progresivo que acaba dando lugar a incapacidad después de varios años. Entonces, algunas soluciones terapéuticas en el manejo del parkinsonismo. Las discinesias de inicio temprano, la causa es la levodopa. La solución es retrasar la levodopa o usar un agonista de dopamina inhibidor de la MAO-B. Dolor e inmovilidad durante la noche es porque la dosis nocturna de levodopa no dura lo suficiente. Usar una preparación de levodopa de liberación lenta. Episodios de congelación o fluctuaciones motoras impredecibles, eso es enfermedad avanzada y se da terapias dopaminérgicas o apomorfina. Confusión y alucinaciones, la causa es psicosis, considerar antipsicóticos atípicos como risperidona. Fatiga o cansancio, agonistas dopaminérgicos, reducir o detener los agonistas dopaminérgicos. Bien, acá hay algunas preguntas para que ustedes
resuelvan. ¿Ya? Eso se las van a llevar a la casa. Y de la siguiente clase voy a sacar algunas preguntas de acá, al siguiente examen. Estudienlas bien, porque probablemente no se las pregunte con respuestas A, B, C, D, E, sino para que me digan, dígame qué efecto adverso produce el tolcapone, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué función tiene la dopamina en la sustancia negra? ¿Excitatoria o inhibitoria? ¿Qué función tiene? Si la acetilcolina es excitatoria y produce temblores, ¿qué hace la dopamina? Es inhibitoria, porque tienen que estar, ¿no es cierto?, en un balance. Bien, entonces estudien eso, por favor. ¿Ya? Bien, chicos, hasta acá la clase de hoy, cortita. Y estudien para que no saquen malas notas en sus exámenes.